Descubren 7 objetos sorprendentes y transformadores ocultos en estatuas, increíble revelación. Mariana respiró hondo, intentando sacudir la sensación de ahogo que la envolvía al volver a su pueblo. La plaza principal, con sus estatuas desgastadas y la fuente que susurraba secretos de antaño, era ahora un mosaico de recuerdos y sombras. Su abuela siempre decía que en cada rincón de aquel lugar se escondía una historia, pero perderla había dejado en Mariana un vacío que nada parecía llenar. La noticia de su muerte había llegado como un simple trámite, pero la realidad ahora la golpeaba con fuerza. Mientras examinaba la herencia, algo resplandeció desde la base de una antigua estatua, un diario de tapas desgastadas. Su corazón se aceleró, una mezcla de emoción y temor la invadió al recordarla. Su abuela había sido su faro, el símbolo de la perseverancia. Al abrir el diario, se reveló un mundo oculto, una promesa olvidada. 7 objetos, cada uno representando lecciones valiosas, estaban esparcidos por las estatuas del pueblo. Los ojos de Mariana brillaron mientras leía sobre el esfuerzo, la lealtad y el amor desinteresado, lecciones que habían guiado a su abuela y que ahora se presentaban como un reto personal. Sin embargo, la incertidumbre la atravesaba. En un lugar donde las mujeres a menudo eran vistas como poco apropiadas en roles de liderazgo, sus habilidades como arquitecta eran cuestionadas. Un susurro interno la acosaba. ¿Podría realmente continuar el legado de su abuela? ¿O sería relegada a ser solo una joven soñadora? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba con cada página que pasaba. Pensamientos fragmentados se arremolinaban en su mente, recordándole lo que su madre había sufrido en su carrera, los prejuicios que enfrentó. Mariana sentía que llevaba la carga de 2 generaciones. Mientras la gente la miraba con escepticismo, su corazón palpitaba al unísono con la historia familiar que se desenredaba ante ella. Poco a poco, los objetos adquirían vida, no solo eran símbolos, sino recordatorios de que el sacrificio podía ser la clave para romper cadenas invisibles. La angustia crecía y su inquietud la guiaba hacia el primer hallazgo. Pero el eco de las dudas la perseguía, como un ladrón en la sombra, intentando arrebatarle su confianza. Y entonces, el encuentro con su viejo amor, ahora alcalde, trajo sentimientos contradictorios. Se reconstruían viejos sueños, al mismo tiempo que fragmentos de resentimiento la invadían. Cuando pensó que había encontrado el último objeto, la amenaza de un antiguo rival de su abuela apareció en el horizonte, dispuesto a socavar lo que con esfuerzo había edificado. La figura autoritaria que siempre había descalificado a su familia ahora se erguía, desafiándola con acusaciones que amenazaban no solo su reputación, sino el nexo que la unía a su pasado. La tensión alcanzó su cúspide ante los ojos del pueblo que antes la había visto como una niña. En ese silencio pesado, Mariana se debatía entre ceder ante la presión o luchar por su derecho a permanecer firme. La pregunta reverberaba en su mente, apremiante: ¿sería capaz de ser la figura de cambio que el pueblo necesitaba, o se dejaría arrastrar por las sombras del pasado que amenazaban con consumirla? El sol se colaba entre los edificios, proyectando sombras alargadas que bailaban en la plaza. Mariana se había sumido en sus pensamientos, cada vez más envolventes y pesados. La imagen de su abuela sonriendo, acompañada por las lecciones que había transmitido, la instaba a actuar. Pero la realidad que enfrentaba era abrumadora. El murmullo del pueblo y las miradas de desconfianza se sentían como cuchillos afilados desgastando su determinación. Con el diario aún en sus manos, Mariana sintió la necesidad de tomar decisiones activas. No podía permitir que la historia de su familia se desvaneciera. El primer objeto mencionado en el diario le prometía la claridad que tanto anhelaba, una pequeña llave de bronce escondida en la estatua de la vida que representaba el esfuerzo. Si encontraba esa llave, abriría la puerta a un mundo de posibilidades, no solo para ella, sino para aquellos que se atrevieran a soñar. Sin embargo, la búsqueda del primer objeto no era solo un reto físico, sino un profundo viaje interno. Cada paso hacia la estatua sería una confrontación con sus propios temores. Mariana se despojó de la duda, convidándose a ser valiente. Su mente zumbaba de inseguridad, ¿y si fracasaba?
Pero, ¿qué pasaba si lo lograba? La dualidad la impulsaba hacia adelante, como un péndulo en constante oscilación entre el miedo y el deseo de cumplir un propósito. Cuando llegó a la estatua, comenzó a inspeccionar su base con curiosidad y nerviosismo. El desgaste del tiempo era evidente, pero en su interior resurgían las memorias que su abuela le había compartido sobre el poder del esfuerzo. Pasaron los minutos en un juego de paciencia y angustia. Justo cuando estaba a punto de rendirse, sus dedos tocaron un frío objeto en el interior de una grieta. Lo sacó con manos temblorosas, la llave brillaba como un pequeño faro de esperanza. Sosteniéndola, un torrente de emociones la envolvió. Esa llave era un símbolo tangible y poderoso, el esfuerzo valía la pena, y el legado que quería continuar fortalecía su resolución. Sin embargo, la sombra de su rival no se desvanecía. La figura autoritaria que había venido a amenazar su reputación aparecía cada vez más nítida en su mente. La llave era un primer paso, pero debía estar lista para lo que vendría. El eco de las advertencias de su madre la asaltaba una vez más, y la confrontación con aquel rival se hacía inminente. Mariana encaró el cielo con un renovado sentido de propósito. La incertidumbre de lo desconocido se convirtió en una poderosa motivación. La historia de su abuela no era solo un legado, era una invitación a manifestar su auténtico ser, a desafiar no solo su entorno sino también el escepticismo que la rodeaba. Pero entonces, una idea inquietante cruzó su mente: si se adentraba más en esta búsqueda, tendría que enfrentarse a sus propios miedos profundamente arraigados. ¿Se arriesgaría a convertirse en el blanco de una crítica más dura? La decisión se hizo palpable. A medida que la presión aumentaba, Mariana se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. La búsqueda de los objetos, de la verdad, presentaba no solo un desafío personal. Era un testimonio vivo de su capacidad y un enfrentamiento con su identidad. Ya no era solo una joven soñadora. Era alguien que podía moldear su destino, siempre y cuando tuviera el coraje de dar el siguiente paso. Mientras se alejaba de la estatua, un nuevo sentido de urgencia llenó su pecho. Los otros 6 objetos la esperaban. Sin embargo, un nuevo dilema comenzaba a gestarse en su mente. Con cada lección que descubriera, ¿estaría realmente preparada para enfrentar lo que estaba por venir? La respuesta a esa pregunta podría alterar el curso de su vida para siempre. Mariana caminó por las calles de su pueblo con la llave de bronce en el bolsillo, sintiendo su peso como un recordatorio constante de su decisión. La brisa fresca acariciaba su rostro, mientras que su mente estaba atrapada en el laberinto de sus pensamientos. Cada paso le hacía experimentar una mezcla de ansias y temores, una oportunidad para reafirmar su compromiso con la búsqueda que había comenzado, pero también un peligro inminente que acechaba en las sombras. El camino hacia el segundo objeto no era claro, pero Mariana sabía que debía ser proactiva. Recordó las instrucciones de su abuela sobre cómo cada objeto representaba una parte de su vida, un amplio espectro de experiencias que la desafiaban a confrontarse a sí misma. La próxima mención en el diario indicaba un libro escondido en la biblioteca del pueblo, un lugar que solía visitarla con su familia, pero que ahora le parecía cargado de historias no contadas y secretos quizás mejor guardados. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de la vieja biblioteca mientras se acercaba. La sensación de nostalgia se apoderaba de ella, mezclada con el temor a ser vista y juzgada por el bibliotecario, quien conocía bien su historia familiar. Pero en ese momento, tenía el poder de escoger. Podía dejar que el miedo de la mirada ajena la paralizara o, por el contrario, podía dar un paso hacia la autoafirmación. Mariana respiró hondo y decidió adentrarse. Se dirigió al área de manuscritos, donde el silencio parecía pesar más que el aire mismo. Mientras revisaba los estantes polvorientos, se enfrentó a sus pensamientos más oscuros: ¿qué pasaría si el libro que buscaba no existía? ¿Y si lo hallaba, y se demostraba que no tenía relevancia alguna en su vida? Sin embargo, recordó la clave de su propósito: cada objeto era una oportunidad para demostrar a sí misma lo que era capaz de lograr. Finalmente, sus dedos se posaron en un volumen desgastado. La encuadernación del libro contaba historias de superación y sacrificio, reflejando las luchas de quienes habían pasado por allí. Sarah, su abuela, había sido una firme defensora de la educación y la autoexpresión, enseñándole que el conocimiento podía desafiar el desgaste del tiempo. Con determinación, Mariana abrió el libro, y al hacerlo, un pequeño trozo de papel cayó al suelo. Al recogerlo, descubrió que era una carta escondida, escrita por su abuela. La lectura de esas palabras despertó en su alma el ciclo de emociones: amor, tristeza, e incluso una chispa de esperanza.
Cada frase le hablaba directamente, recordándole la resiliencia que su abuela había mostrado ante adversidades incomprensibles. Pero al mismo tiempo, la visión que tenía de su rival se hacía más vívida. La carta también mencionaba estrategias para enfrentar a quienes intentaban hacerle daño, revelando una habilidad en su abuela que Mariana nunca había reconocido en sí misma. A medida que absorbía el contenido de la carta, una sensación de empoderamiento comenzó a brotar en su interior. La decisión de continuar con su búsqueda se tornó más clara. No era solo acerca de encontrar objetos, sino de descubrir y redefinir su identidad. Era el momento de convertir sus debilidades en fortalezas, de abordar cada desafío con una estrategia eficaz. Mientras salía de la biblioteca, el aire fresco la envolvió en un abrazo renovador. Mariana notó que sus pasos eran más firmes, como si la conexión con su abuela la impulsara a avanzar. Cada objeción que había sentido antes se desvanecía, dando paso a la certeza de que iba en la dirección correcta. Sin embargo, su mente seguía planteando preguntas. ¿Estaba realmente dispuesta a luchar contra el escepticismo que la rodeaba? ¿Y qué otras revelaciones personales podrían surgir en su camino? Las luces del atardecer comenzaban a asomarse en el horizonte, reflejando el calor interno que sentía. Era inminente un nuevo enfrentamiento, una oportunidad de confrontar sus miedos y establecer su verdadero propósito. Pero en ese momento de claridad, la amenaza de su rival acechaba con más intensidad. Mariana sabía que la búsqueda del siguiente objeto revelador era solo el comienzo. La batalla por su identidad apenas estaba por comenzar. Mariana sentía la adrenalina recorrer su cuerpo mientras se adentraba en una nueva etapa de su búsqueda. Con la carta de su abuela aún fresca en su mente, comprendió que cada paso debía ser tomado con la intención de crecer y aprender. La biblioteca había sido un punto de inflexión, un lugar donde sus emociones habían empezado a transformar su percepción del pasado. Ahora, el horizonte que se abría ante ella parecía prometer más que un simple objeto, prometía un encuentro consigo misma. Las palabras escritas en el papel secreto resonaban como un mantra en su mente: enfrenta lo que temes y crecerás. La decisión de buscar el próximo objeto se había convertido en un acto de valentía. No solo debía localizarlo, sino que tenía que hacerlo con la asertividad que su abuela le había enseñado. La idea de que cada objeto escondía una lección sobre su vida la resonaba profundamente, y Mariana decidió que debía estar atenta a las pistas que el universo podría ofrecerle. Mientras su mente trazaba el camino hacia la próxima ubicación, una antigua estatua en la plaza del pueblo que, según los rumores, ocultaba un secreto, la ansiedad comenzaba a tomar forma en su interior. ¿Qué podía significar realmente esa estatua para ella? Se dio cuenta de que su rival también podría estar buscando información, así que no podía permitirse ser descuidada. Con determinación, planeó su acercamiento. Sabía que la clave sería observar y escuchar más que hablar. Al llegar a la plaza, el bullicio del pueblo parecía un eco distante. La estatua se alzaba majestuosamente en el centro, observando a los transeúntes con una mirada que parecía cargar simbolismos olvidados. Mariana se detuvo frente a ella, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. A partir de ese momento, cada pequeño detalle cobraría vida: las grietas en el mármol, la expresión del rostro tallado, el desgaste de los brazos que parecían haber sostenido el peso de las historias de generaciones. Se acercó un poco más, examinando la base de la figura. Allí, a la sombra de la piedra, descubrió algo que apenas podía distinguir. Una pequeña abertura revelaba un compartimento oculto. El impulso la llevó a tocar la piedra y, al hacerlo, logró abrir el escondite. Dentro, encontró un objeto envuelto en tela. Al desatar el nudo, un pequeño libro apareció, cuyas páginas descoloridas susurraban experiencias vividas que resonaban en su propia búsqueda. Al abrir el libro, la letra de alguien que había estado en su lugar se desplegó ante sus ojos. Cada relato contenía situaciones de debilidad, de lucha, de cómo el enfrentamiento interno de aquellos que habían estado ahí antes había llevado a su superación. Las historias se volvían espejo de su propia vida. Mariana sintió un golpe de realidad: estaba destinada a aprender de sus errores como también había hecho su abuela. Mientras profundizaba en las historias, los pensamientos de Mariana comenzaron a moldear su enfoque. No solo debía buscar objetos, sino también conectar con las narrativas que formaban su propia existencia. La lucha era tanto externa como interna, cada objeto debía ser comprendido desde esa dualidad. Sus miedos y sus habilidades estaban entrelazados, y solo enfrentándolos podría avanzar. De repente, un movimiento a su lado la sacó de su meditación. Era su rival,
que observaba desde la lejanía con una sonrisa desafiante. Mariana sintió como su corazón se aceleraba de nuevo, pero esta vez, en lugar de terror, experimentó una oleada de determinación. Era el momento de demostrar que su camino no era solo de descubrimiento, sino también de afirmación personal. La mirada de su adversario la retó a atomizar su autoestima, pero Mariana sabía que cada paso hacia adelante contaba. La estatua había compartido su historia con ella, y ahora estaba lista para defender la suya. La perspectiva de una confrontación inminente la llenó de energía y propósito. Había llegado el momento de enfrentar su condición, no solo ante su rival, sino ante sí misma. Algo en su interior le decía que la resiliencia sería su mejor aliada. Iba a necesitar toda su fuerza y astucia. La revelación de la noche apenas comenzaba, y con cada nuevo descubrimiento, la batalla por su identidad se intensificaba. La búsqueda del siguiente objeto se convertiría en la clave que definiría no solo el desenlace de su búsqueda, sino el verdadero significado de su existencia. Mariana se concentró en la presencia de su rival, sintiendo que la adrenalina la impulsaba a tomar decisiones rápidas. Había pasado de ser la observadora a convertirse en la protagonista de su propia historia. No podía permitir que la intimidación socavara su valor. Con cada latido, su determinación crecía, el desafío no la iba a derribar. El libro que había encontrado se sentía pesado en su mano, cargado de significados que ella estaba a punto de descubrir. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, Mariana se dio cuenta de que aquel rival era, en cierto modo, un reflejo de sus propios temores. Esa figura con su sonrisa socarrona representaba la parte de ella misma que aún dudaba, que cuestionaba su capacidad para convertirse en lo que aspiraba a ser. No podía perder de vista el objetivo. La estatua que había atraído su atención se erguía imponente, y ahora era el momento para una nueva búsqueda. Mariana decidió que, antes de lanzarse a la confrontación con su competencia, debía profundizar más en el simbolismo de la estatua. Con cada relato de superación que había leído, se sintió más conectada con su propia narrativa. Caminó lentamente alrededor de la figura, observando los matices que antes habían sido invisibles. Tras cada grieta, cada marca, podía percibir la historia de lucha y resistencia que había pasado de generación en generación. Esa estatua, pensó, era más que un objeto, era un ícono de transformación. Sintió que cada informe del libro resonaba en su interior, la clave no es solo lo que encuentras, sino cómo lo interpretas. Las palabras de su abuela volvieron a aparecer en su mente, recordándole que la verdadera búsqueda no se limitaba a objetos, sino a la esencia misma de su ser. Solo enfrentando sus nudos emocionales podría realmente desbloquear su potencial. Una vez más, giró su vista hacia su rival. A pesar de la competencia que representaba, Mariana decidió que esa rivalidad podía ser utilizada como motor de crecimiento. Se detuvo, respiró profundamente y se formuló un nuevo plan. Comenzaría a observar a su adversaria, no para competir, sino para aprender. Quería descifrar las estrategias que ésta utilizaba, desenterrar sus propias debilidades a través de una nueva perspectiva. Mientras la plaza se llenaba de sonidos, Mariana sintió que la experiencia podría configurar no solo su búsqueda, sino también la relación que tenía consigo misma. ¿Podía encontrar en su rival ciertos elementos que le ayudarían a crecer? Esa idea la intrigaba. Había algo genuino y desafiante en comprender que cada relación, incluso las más conflictivas, podían ofrecer lecciones valiosas. Miró de nuevo la estatua y entonces, en ese ambiente lleno de incertidumbre y desafío, tuvo una revelación: el próximo objeto que debía buscar no era solo un logro material, sino las habilidades que podía descubrir en la interacción con las personas que habían estado en su camino. Era el momento de madurar, de convertir la rivalidad en colaboración. Con ese pensamiento en mente, enfocó su mirada hacia su adversaria. ¿Podría ser que había un camino hacia la sinergia y el aprendizaje mutuo en lugar de la escisión? Era un riesgo, pero Mariana estaba decidida a intentarlo. Aquella búsqueda había tomado un giro inesperado, y con cada paso, Mariana entendía que no todos serían objetos y secretos. Algunas revelaciones estaban más allá de los confines de las estatuas, en conexiones humanas y aprendizajes personales que aún no había alcanzado. Mientras la plaza se oscurecía, una sombra se acercaba rápidamente, configurando la siguiente etapa de su desafío. La búsqueda del siguiente objeto redefiniría no solo su comprensión del mundo, sino su relación con los demás. ¿Sería capaz de dar el paso hacia una nueva forma de conectar? Con la chispa de la curiosidad encendida, Mariana sabía que el viaje apenas comenzaba,
y que era momento de explorar no solo lo que había afuera, sino el vasto universo dentro de sí misma. En los días siguientes, la conexión de Mariana con su rival, Ana, comenzó a transformarse. Aunque siempre existió una tensión palpable entre ellas, Mariana decidió enfocar su energía en comprender el motor que movía a Ana. Observó su manera de interactuar con los demás, notando cómo podía entusiasmar a las personas con su presencia. Esa habilidad, Mariana pensó, era digna de estudio y admiración. Mientras se sumergía en su propia reflexión, Mariana creó un plan. En lugar de evitar a Ana o montar estrategias para superarla con pura competencia, haría lo opuesto, se acercaría a ella. Una parte de Mariana se sentía nerviosa, como si las inseguridades comenzaran a agitar su estómago, pero otra parte se sentía liberada ante la posibilidad de aprender y crecer a través de esa interacción. Un día, tras una intensa jornada de trabajo, se decidió a invitar a Ana a tomar un café. La propuesta era un pequeño paso, pero para Mariana era monumental. Se sintió vulnerable, pero también empoderada. La idea de ir más allá del antagonismo la llenó de determinación. ¿Te gustaría ir a un café?, preguntó en un momento en que se cruzaron, intentando mantener la voz firme. Ana la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Tú y yo? Claro, respondió Ana, esbozando una sonrisa que, en lugar de incomodarla, la llenó de energía. Durante el café, Mariana se sorprendió al encontrar puntos en común. Empezaron a hablar de sus pasiones, de sus miedos y de los desafíos que enfrentaban en su camino hacia el éxito. Mariana compartió algunas de las lecciones que había encontrado en su búsqueda de autoconocimiento y, para su sorpresa, Ana reveló sus propias inseguridades. Es curioso, dijo Ana en un momento, siempre pensé que eras alguien seguro de sí mismo. Pero, ahora que lo dices, a veces dudo de mis decisiones y temo que no alcance mis metas. Esa conversación se transformó en una terapia improvisada. Mariana comprendió que el reflejo de su rival no solo era una amenaza, sino también una oportunidad para dejar al descubierto sus propias vulnerabilidades. La relación fue como un balneario, las tensiones se fueron desvaneciendo, y poco a poco, el agua comenzó a calmarse. Ambas mujeres se dieron cuenta de que podían aprender la una de la otra. Los intercambios se convirtieron en estrategias compartidas, en consejos que, aunque brotaban de competidoras, surgían de la búsqueda común de la excelencia. En medio de este desarrollo, un nuevo desafío se presentó. Una competición en sus respectivas áreas profesionales se avecinaba. Mariana sintió una mezcla de emoción y presión, el ambiente estaba cargado de una energía palpante. Mientras Ana y ella comenzaban a trabajar en conjunto, Mariana se preguntó cómo podrían colaborar y competir al mismo tiempo. Tenían habilidades diferentes, pero complementarias. La idea de fusionar su rivalidad en una fuerza sinérgica era intrigante y aterradora. Mariana, en ese momento, enfrentó un dilema moral: ¿sería capaz de poner sus intereses propios a un lado por el bien del trabajo en equipo? Esa posibilidad la empujó a examinar sus verdaderas motivaciones. Al salir del café, se sentía renovada y llena de energía. Mariana se dio cuenta de que había encontrado en Ana algo más que una rival, había descubierto una aliada en su camino de transformación. Pero también era consciente de que la competencia no iba a desaparecer completamente. Con estos nuevos lazos, Mariana comprendió que su verdadero desafío no era solo vencer a Ana, sino trascender su propia percepción del éxito y la colaboración. Mientras caminaba de regreso a casa, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje que anunciaba un evento crucial relacionado con la competencia inminente. Mariana sintió que en su interior se desataban preguntas inquietantes. ¿Qué esperaban de ella? ¿Podría realmente colaborar con Ana y lograr la victoria sin dejarse arrastrar por la tensión que aún rugía entre ellas? La competencia estaba a punto de comenzar, y las decisiones que tomaría no solo influirían en ese día, sino en el rumbo de su propia historia. ¿Sería capaz de equilibrar la colaboración con su deseo de triunfar? La incertidumbre se convirtió en un nuevo fuego que avivó su determinación. Mariana despertó esa mañana con la mente inquieta y el corazón acelerado. El evento se acercaba, y el peso de la expectativa comenzaba a hacerse sentir en su pecho. Sabía que sus habilidades se pondrían a prueba, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Cada decisión que tomara respecto a su relación con Ana tendría un impacto profundo en su autoconfianza y su capacidad para desempeñarse. Mientras se duchaba, pensaba en el enfoque de ayer, en cómo en lugar de ver a Ana como una competencia, había empezado a apreciar su valor como colaboradora.
Era un concepto revolucionario en su mente, convertir el antagonismo en aprendizaje mutuo. Este cambio de perspectiva la llenaba de una mezcla de optimismo y temor. En la oficina, Mariana se encontró con Ana en la sala de trabajo. Ambas se miraron y sonrieron, un gesto que antes podría haber parecido forzado, pero ahora brillaba con una nueva autenticidad. Se sentó junto a ella, y juntas comenzaron a revisar sus estrategias para el evento. Ana compartió ideas sobre cómo presentar sus proyectos, y Mariana, a su vez, hizo hincapié en el significado de conectar emocionalmente con su audiencia. Hablaron y rieron, pero en el fondo, Mariana no pudo evitar sentir esa chispa de incertidumbre. ¿Qué pasaría si en el evento las cosas se complicaran y sus diferentes metodologías chocaran? El día del evento llegó más rápido de lo que Mariana esperaba. La sala estaba decorada con elegancia, un ambiente propicio para impresionar. Mientras se preparaban para presentar, sintió como la adrenalina corría por su cuerpo, empujándola a superar sus límites. Practicaron juntas, simulando sus presentaciones, cada una aportando lo mejor de sí misma. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a deslizarse en su mente, ¿sería suficiente? Cuando llegó el momento de subir al escenario, el nerviosismo tomó el control. Mientras todo el auditorio la observaba, sintió como el miedo se apoderaba de ella. Ana, a su lado, le lanzó una mirada de aliento, y ese pequeño acto de apoyo fue lo que ayuda a afianzar su determinación. Mariana respiró hondo, no estaba sola. Esa compañía le recordaba que su crecimiento era colectivo y que, aunque competían, su viaje compartido podría ser más significativo. A medida que avanzaban en las presentaciones, Mariana notó que los momentos en que se alejaban de la estructura rígida y se permitían ser auténticas resonaban con la audiencia. La conexión genuina que cultivaron entre ellas se traducía en reacciones positivas, y por primera vez, Mariana pudo ver más allá de las métricas de éxito tradicionales. Era en esos instantes de sinceridad donde se gestaban los verdaderos logros. Sin embargo, el evento no estuvo exento de complicaciones. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un rival de otra empresa las confrontó. La tensión volvió a entrar en la sala, y Mariana sintió el frío del desafío. ¿Sería capaz de responder sin dejar que la competitividad desgastara el camino que había construido con Ana? Ahora, debía decidir si continuar en la senda de la cooperación o dejarse llevar por la adrenalina de la competencia. Esa decisión podría definir no solo su carrera, sino la relación que había comenzado a cultivar. Mientras el rival lanzaba su pregunta incisiva, Mariana sintió que el mundo se detenía. Miró a Ana, quien mantenía la compostura. En ese instante, Mariana entendió que su respuesta no determinaría solo su éxito, sino también cómo quería ser vista en esta nueva era de su vida. La historia de su desarrollo personal estaba a punto de tomar un giro crucial. Con el peso de esa responsabilidad en sus hombros, Mariana levantó la mirada, lista para responder, pero en su interior se desataba un tumulto de emociones. ¿Sería capaz de presentar su auténtica voz sin temor a la repercusión? ¿Cómo se redefiniría a sí misma en este nuevo contexto? La pregunta resonó con fuerza, como el eco de una profunda transformación esperando a manifestarse. Mariana respiró hondo. El silencio en la sala de preguntas se volvió ensordecedor. Esa quietud le permitía escuchar el latido acelerado de su corazón. La mirada desafiante de su rival la atravesó como un rayo, pero en su interior surgió una sensación nueva, la determinación de mostrar quién era realmente. Entiendo tu pregunta, comenzó, sintiendo cómo las palabras se formaban en su mente. Siempre ha habido competiciones en este campo, pero lo que realmente importa es la evolución y la adaptación que podemos alcanzar juntos. Su voz resonó con una seguridad que no sentía por completo, pero que forzó a emerger. Era un cambio de narrativa, no solo se trataba de demostrar su valía, sino de compartir una visión que trascendía la rivalidad. Mientras hablaba, las dudas que la habían estado consumiendo se desvanecieron poco a poco. A su lado, Ana la miraba con una mezcla de admiración y apoyo. Habían trabajado tanto en equipo, y los ecos de su colaboración vibraban en cada palabra que Mariana pronunciaba. La conexión emocional que buscaban con su audiencia empezaba a materializarse como una realidad palpable. Cuando terminó su intervención, una mezcla de aplausos y murmullos llenó la sala. Mariana sintió una oleada de alivio. Había elegido ser auténtica, había optado por la cooperación sobre la competencia. Era un pequeño triunfo, pero para Mariana significaba un paso gigante en su desarrollo personal y profesional.
Sin embargo, la adrenalina seguía fluyendo, y la sensación de haber tomado una decisión correcta no logró calmarla por completo. Detrás de la adrenalina, una nueva inquietud se asomaba. ¿Había sido suficiente para contribuir al propósito que ambas compartían? Ana se volvió hacia ella, ardiente en entusiasmo, y la inclinación de su cabeza fue el impulso que necesitaba para arrojarse en la misma dirección. Se unieron para responder a las preguntas del jurado, cada una complementando las palabras de la otra, y el flujo del diálogo se sentía casi como un baile. Sin embargo, el rival que había interrumpido su momento no estaba dispuesto a dar por sentado su papel. Lanzó un nuevo dardo, cuestionando la validez de su enfoque. ¿Se puede realmente avanzar siendo tan políticamente correctas?, preguntó, desafiando la autenticidad que Mariana y Ana habían comenzado a cultivar. Ahí estaba, de nuevo, la presión, la confrontación. Mariana se sintió bombardeada, pero también comprendió que esta era su verdadera oportunidad de mostrar su crecimiento. Esta no era simplemente una batalla en un escenario, sino una prueba de sus valores y lo que ellas representaban. Mientras preparaba su respuesta, recordó cómo se había sentido en las semanas anteriores, saturada de inseguridades, preocupada por impresionar a los demás, pero también había entendido cada día un poco mejor su propio valor. Es cierto que la autenticidad puede ser vista como una debilidad para algunos, pero para nosotros es nuestra fortaleza, respondió, sintiendo que cada palabra se transformaba en un mensaje del que estaba orgullosa. La sala se encontraba expectante. El tiempo parecía detenerse una vez más. En ese instante, Mariana se dio cuenta de que no solo estaba desafiando al rival, sino cuestionando todo lo que había tenido miedo de ser. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger esa autenticidad? Mientras la tensión se apoderaba del ambiente, una pregunta emergió dentro de ella: ¿qué pasaría si todos los presentes pudieran ver no solo a la profesional Mariana, sino a la persona que se había vuelto más fuerte por abrazar sus vulnerabilidades? Esa pregunta se convirtió en un eco que resonaba en su cabeza, una revelación de su verdadera esencia. Mariana se enfrentaba a otro dilema: ¿podría desprenderse de por completo de sus antiguas inseguridades y mostrarse tal como era, vulnerable y fuerte al mismo tiempo? Cada momento fue volviéndose más intenso, como una cuerda tensa a punto de romperse. Entraba en una nueva etapa de desarrollo personal. Un camino lleno de decisiones cruciales, que definirían la relación con Ana, su carrera, y lo más importante, su relación con ella misma. Se hizo evidente que solo había una manera de avanzar. Mariana, con un nuevo brío en su corazón, se preparaba para declarar. Enfrentar sus miedos era inminente, estaba a punto de desvelar un aspecto de sí misma que había estado ocultando. El silencio se cortaba como un hilo tenso y vibrante. ¿Sería capaz de desafiarse a sí misma y emerger no solo como profesional, sino como una versión auténtica de Mariana? La respuesta estaba por llegar, y con ella, la verdad que había estado buscando. Mariana sintió que el aire pesado de la sala la envolvía con una mezcla de ansiedad y determinación. Los rostros de los jurados se volvían formas implacables en su visión, tareas de equilibristas en un espectáculo que se intensificaba. La voz desafiante de su rival resonaba en su mente, y cada palabra que había compartido antes parecía ahora un eco lejano. La verdad era que Mariana se había apegado a la idea de ser auténtica, pero la realidad también le exigía un paso adelante, un salto hacia lo desconocido. No podía permitir que el miedo a mostrar su vulnerabilidad la frenara. Su mirada se centró en Ana, cuyo apoyo incondicional era un ancla en su tormenta interna. Esa conexión era la clave para avanzar. Mientras el jurado debatía, Mariana se preguntó si realmente estaba lista para despojarse de los elementos que la habían estado limitando. La voz interna que solía criticarla ahora surgía como una advertencia: ¿podía realmente sostenerse en la autenticidad sin temor al juicio? Sin embargo, también comprendía que esconderse tras las viejas inseguridades era el camino hacia su propia opresión. Un leve titubeo la asaltó momentáneamente, pero lo sacudió decididamente. El desafío del rival había sido un revés, sí, pero también había encendido una chispa de creatividad en su interior. Mariana se dio cuenta de que su respuesta no solo debía ser un argumento defendible, sino una manifestación de su resolución interna. Cuando llegó el momento de volver a hablar, estimó las palabras en su mente antes de permitir que fluyeran de sus labios. Quería ser clara en su mensaje, no solo para el jurado, sino también para ella misma. Lo político correcto no es debilidad, es un compromiso con una forma de pensar más inclusiva, más sabia. No se trata de ser aceptables para agradar, sino de ser verdaderos para impactar.
La sala pareció contener la respiración, como si los murales en las paredes también escucharan. Las palabras llenas de convicción se entrelazaron en un discurso que, por primera vez, no le parecía forzado. Era una narrativa auténtica sobre la empatía, la colaboración y la valentía de ser una voz en un mundo lleno de ruido. Mariana sentía cómo la sala se transformaba, los rostros comenzaban a relajar las tensiones y a asentir ante su mensaje. Era un momento crucial, y a través de esa apertura, vislumbró su camino hacia un compromiso más profundo con su propia autenticidad. Cada vez que el miedo intentaba asomarse, una parte de ella respondía con una oleada de recuerdos sobre todas las veces que había sentido que no era suficiente. Sabía que cada paso hacia adelante era, en parte, un paso hacia atrás al enfrentarse a esos recuerdos, pero era algo que estaba dispuesta a hacer. Mientras terminaba su intervención, la pregunta latente se mantuvo en su cabeza: ¿había logrado traspasar las barreras que la separaban de su verdadero potencial? El aplauso que siguió resonó, pero en su interior, el eco de la incertidumbre estimulaba su deseo de mejorar. ¿Era posible que tras esa presentación se encontrara una nueva Mariana, capaz de abrazar sus vulnerabilidades sin caer en la trampa del autodesprecio? Por un momento, imaginó el futuro. Se vio a sí misma tocando nuevas puertas, colaborando con otros en proyectos más grandes que ella misma. Pero ese camino requería asumir riesgos que aún no había explorado. Tener confianza en su voz era solo el primer paso. Había que construir sobre eso. Así que, mientras el eco de las palmas se desvanecía, supo que tendría que enfrentar a su rival nuevamente, pero no solo en la siguiente ronda del concurso, sino en su constante lucha contra sus miedos. Mariana se hallaba a las puertas de una transformación personal y profesional que cambiaría su vida. Tenía que profundizar más en su esencia, descifrar el verdadero significado de ser transparente en un mundo repleto de máscaras. Pero, al girar hacia Ana, una característica febril alcanzó su mirada, una chispa de desafío compartido. La pregunta resonaba con fuerza en su mente: ¿se atrevería a ir más allá de lo que había imaginado para ser verdaderamente libre? La certeza de que el viaje apenas comenzaba se instaló en su ser, el enfrentamiento era inevitable, y Mariana lo sabía bien, la batalla por sí misma estaba por llegar. Mariana se despertó en la mañana soleada. El peso de la incertidumbre se había transformado en una energía renovada. Había tomado decisiones importantes en el evento anterior y, aunque todavía había camino por recorrer, se sentía más conectada con su identidad. La búsqueda de los 7 objetos misteriosos ya no era solo un viaje, era una transformación profunda de su ser. El eco del aplauso aún resonaba en su mente mientras se preparaba para la confrontación final con su rival y los desafíos que se avecinaban. No era simplemente una competencia. Era una oportunidad para demostrar no solo su habilidad como arquitecta, sino también su coraje. Se miró al espejo, reconociendo la confianza que se reflejaba en su mirada. ¿Quién era la niña llena de dudas que solía ser? Quien estaba frente a ella era una mujer decidida, con un propósito claro, y dispuesta a luchar por su legado. Durante las semanas siguientes, Mariana y Ana fortalecieron su vinculación en una serie de encuentros que les permitieron enfrentar los retos juntas. Las historias de sus abuelas compartidas fueron el punto de partida de una nueva corriente inspiradora para ambas. El temor a ser menospreciadas empezaba a desvanecerse con cada interacción productiva. Habían decidido unir fuerzas para el próximo proyecto, el cual era la materialización del legado que Mariana tanto anhelaba. El momento crucial llegó en la presentación de su trabajo conjunto. El auditorio estaba lleno de personas influyentes, y mientras subían al escenario, Mariana sintió que el peso de sus experiencias, conflictos y aprendizajes la acompañaban. Durante su intervención, en lugar de sentir miedo, un flujo de empoderamiento recorrió su cuerpo. Aquello que había sido un obstáculo, ahora se convertía en pilar de su fortaleza. Miren hacia atrás y vean el recorrido que hemos tenido, comenzó Mariana. Cada dificultad nos ha invitado a descubrirnos. Juntas, no solo cada una de nosotras puede brillar, juntas iluminamos un camino nuevo. Las palabras resonaron profundamente entre los asistentes, y Mariana sintió la conexión emocional que había buscado durante tanto tiempo. Cada estrategia que había desarrollado, cada historia escuchada, era ahora parte de una narrativa verdaderamente colectiva. La presentación culminó en un momento de revelación emocional. Mariana se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en ganar la competencia, sino en superar sus propios límites y encontrar la fuerza en las relaciones genuinas. Ana y ella, codo a codo, eran ahora un testimonio del cambio que querían inspirar.
Cuando terminaron, los aplausos retumbaron por el auditorio. Mariana, en lugar de sentirse abrumada por el pánico, experimentó una oleada de gratitud. Había llegado a comprender que la colaboración había ampliado su horizonte, proporcionándole las herramientas necesarias para enfrentar cualquier adversidad. El jurado no tardó en anunciar a las ganadoras del desafío. Mientras los nombres se pronunciaban, Mariana sintió que cualquier resultado era secundario en comparación con el desarrollo que habían experimentado. Sin embargo, al escuchar su propio nombre, la euforia la invadió. Había alcanzado un triunfo que superaba las expectativas, había conquistado sus inseguridades y se había posicionado como líder. En el escenario, Ana la abrazó con emoción desbordante. «Lo hicimos», murmuró Ana, y Mariana asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. Sabía que su viaje no había terminado, sino que apenas comenzaba. Tenía la intención de seguir construyendo su propia historia, donde cada desafío sería una oportunidad para crecer. Al regresar a su pueblo, la plaza le pareció diferente. Las estatuas, en lugar de ser símbolos de su pasado, se convertían en aliados de su futuro. La historia de su abuela comenzaba a resonar en cada rincón, recordándole que los sacrificios habían valido la pena. Mariana finalmente entendía que había heredado no solo el legado de sus ancestros, sino la capacidad de transformarlo. Mientras exponía su trabajo a la comunidad, sintió que su voz podía alzar el vuelo. Emma, una de las mujeres del pueblo, se acercó para felicitarla: «Tu fuerza nos inspira a todas». En ese momento, Mariana entendió que su propio crecimiento podía ser un faro de esperanza para otros. Ya no era solo una joven soñadora, se había convertido en un modelo a seguir. La última lección de su búsqueda era clara: cada obstáculo estaba destinado a ser superado y cada relación, una oportunidad para crecer. El viaje había transformado no solo su visión, sino también su propósito. La brisa fresca del pueblo le susurraba nuevas promesas, y mientras Mariana caminaba hacia el horizonte, sentía una confianza sólida en cada paso. Había conquistado sus inseguridades y establecido una posición de liderazgo auténtica. Todo lo que había sembrado comenzaba a florecer, y su legado se volvía parte de una narrativa más grande. No había que temer al pasado, cada resultado la había llevado a convertirse en la mujer que siempre había querido ser. El eco de su voz resonaba con verdaderas intenciones y logros concretos. Ella era el cambio que buscaba, y estaba lista para enfrentar el futuro. Ahora, te invito a unirte a esta travesía de crecimiento personal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Además, comenten sus reacciones y teorías, ya que cada interacción cuenta. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas.